Bienvenidos una vez más a mi canal. En mis manos tengo un iPad Pro de 12.9 pulgadas. Esta es la sexta generación con el procesador M2. Esta es la versión Wi-Fi más celular. Así que pues en este video vamos a hacer el unboxing, configuración y primeras impresiones. Bien, entonces como podemos ver aquí en la parte de al frente tenemos la pantalla del iPad. O sea, lo tenemos así de frente. Por esta parte de acá tenemos el branding de iPad Pro. Por este otro lado tenemos lo que es el logo de la manzanita. Y aquí en el otro lado también tenemos el branding de iPad Pro. Esta es la versión de 128 GB, Wi-Fi más celular, como ya les había dicho. Entonces ahora sí vamos a destaparla. Como ustedes ya saben, ya ahora no viene con plástico, sino que viene con estas etiquetas para levantarlo y sacarlo de ahí. La caja sinceramente se ve un poco sucia, pero pues bueno, la caja es lo que menos importa. Vamos entonces ahora a levantar por acá. Bien, entonces así es como viene. Vamos a sacarla. Por aquí tenemos los típicos papelitos de guía rápida, como un pequeño manual. Por acá tenemos la llave para sacar la bandeja de la SIM card. Y aquí tenemos los stickers de Apple. Por acá ya tenemos el cargador de 20 watts. Y por acá tenemos el cable USB-C a USB-C, que ahora ya viene trenzado. Este cable apenas es de 1 metro, a mí se me hace muy corto. Más adelante voy a comprarle un cable más largo, como mínimo de 3 metros, porque sinceramente sí se me hace muy pequeño un cable de 1 metro. También por acá ya tengo una funda que le compré. A mí no me gusta utilizar fundas ni nada de eso, pero esta la compré simplemente por la tapa que tiene, por esta tapa. Vamos a sacarla de aquí. Entonces, solamente por esta tapa es que compré esta funda, pero parece que no es imantada. Sí, sí es imantada. Bueno, entonces ahora vamos a destaparla, vamos a sacarla de este plástico que tiene, como de este papel. Y pues como pueden ver, aquí ya la tenemos, es de 12.9 pulgadas, está bastante grande. Algo que sí se me hace bastante extraño es que estando completamente nueva y recién sacada de la caja, ya tiene como algo de polvo en la pantalla, o sea, venía con ese polvo ahí en la pantalla. No sé por qué tiene como ese polvito ahí, no sé, por aquí como que se puede notar un poquitico, por acá y por acá arriba también. Se me hace un poco extraño, déjenme saber ustedes qué piensan de esto. Entonces ahora vamos a darle un vistazo rápido. Por la parte de arriba tenemos una antena para la señal 5G. Tenemos un parlante a este lado de aquí. Tenemos otra antena para la señal de los datos móviles. Tenemos 2 micrófonos. Por el lado de acá tenemos otro parlante, el botón de encendido, apagado, bloqueo y desbloqueo y de Siri. Por esta parte de acá arriba tenemos la cámara de 12 megapíxeles, que es una cámara ultra gran angular. Y tenemos también el sensor del Face ID, como puedes ver aquí. Acá tenemos los botones de subir, bajar volumen. Por acá tenemos el imán para pegar el Apple Pencil, que no lo he comprado y no creo comprarlo porque siento que no lo voy a utilizar. O sea, es que no lo voy a utilizar para nada, sinceramente. Por acá más abajo tenemos la ranura para sacar la SIM card, que de hecho vamos a sacarla de una vez. Y vamos a colocarle la SIM card que tengo en el iPhone 12 Pro Max. Bien, entonces aquí se la vamos a poner. ¿Listo? Ya por la parte de abajo tenemos la antena para el 5G, tenemos un parlante, tenemos el puerto USB-C que es Thunderbolt 4, tenemos por acá otro parlante, tenemos antenas aquí como puedes ver. Por el otro lado también tenemos algunas antenas, por acá tenemos un micrófono, acá arriba tenemos otra antena. Y por la parte de atrás tenemos por aquí sus 2 cámaras, que tenemos la cámara ultra gran angular de 10 megapíxeles y la gran angular de 12 megapíxeles. Tenemos el flash, tenemos un sensor LiDAR, que este sensor lo que nos sirve es para medir la profundidad, y tenemos otro micrófono también. Por la parte de acá abajo tenemos el branding de iPad Pro y tenemos unos conectores, que esto es para conectar el Magic Keyboard. Ahora sí, entonces vamos a prenderla.
Yo he visto varios videos de personas que dicen que no, que este iPad de 12.9 pulgadas es enorme, es gigante, pero ya teniéndolo aquí no lo veo como tan grande como decían. Ahora en este momento me parece que están como exagerando un poquito, porque también decían que era muy pesada y así, pero a mí no se me hace que sea como demasiado pesada. Además de que es delgadita, se me hace cómodo, y pues la pantalla grande y todo, pero no es tan enorme como muchos decían. Ya acá arriba, como podemos ver, nos apareció la señal LTE, tenemos 60% de batería. Vamos entonces ahora a configurarla, pero antes quiero que miremos por aquí la diferencia que tenemos entre el iPad de sexta generación y el iPad Pro de 12.9 pulgadas. El iPad de sexta generación es de 9 pulgadas, que sinceramente con la beta de iPadOS 17 en este momento está un poco lento. Se siente un poco lento, sinceramente, fíjate ahí, como esos lagueos que tenemos, principalmente si tenemos widgets, ahí es donde se siente más lentica. Entonces ahora vamos a hacer la configuración rápida. Aquí en el idioma coloquémosle español, selecciona tu país o región, Colombia. Ahora aquí en tratamiento, elige el tratamiento que quieres que se utilice en tu iPad. Entonces vamos a colocarle masculino. Ahora vamos a configurar manualmente. Aquí donde dice Wi-Fi no voy a colocar Wi-Fi porque para eso tengo datos móviles. Y quiero que se configure solamente con los datos móviles. Mientras que esto se está configurando, quiero mostrarles el precio de esta iPad. Entonces, aquí como puedes ver, este iPad lo compré en Mercado Libre y me costó 5.750.000 pesos. Estos son pesos colombianos. Y pues sinceramente se me hizo un buen precio, porque si vamos a ver los resellers de otras tiendas, está por arriba de 7 millones. Exactamente la misma versión de 128 gigas y eso que solamente Wi-Fi. Así que pues se me hizo un buen precio. Entonces aquí como puedes ver dice configuración celular finalizada. Aquí datos y privacidad, vamos a darle continuar. Aquí donde dice Face ID, aquí es donde vamos a configurar nuestro Face ID. O sea, vamos a registrar nuestra cara para que nos desbloquee nuestro iPad. Vamos a darle continuar. Aquí nos dice que tenemos que voltearlo en vertical. Después de registrar nuestro Face ID o nuestra cara, simplemente le damos en continuar. Aquí nos dice que creemos un código. Aquí nos dice si queremos restaurar un respaldo desde iCloud, desde un Mac o desde un PC, o transferir directamente desde un iPad o desde un dispositivo Android, pero yo esta iPad la voy a iniciar desde cero, así que le vamos a dar en no transferir apps ni datos. Aquí los términos y condiciones los aceptamos. Ahora mantén tu iPad actualizado, vamos a darle continuar. Localización, vamos a darle en activar localización. En caso de que queramos desactivar la ubicación de alguna aplicación en concreto, pues lo hacemos desde la configuración. Aquí tiempo en pantalla, vamos a darle continuar. Análisis del iPad, compartir con Apple. Análisis de aplicaciones, yo le doy en no compartir. Aquí en el aspecto claro, oscuro, pues lo voy a dejar en claro. Y bienvenido a tu iPad. Y lo que sí se me hace un poco extraño es que no tengo señal por alguna razón. Vamos a entrar por aquí en la configuración donde dice datos celulares, pero es que dice AT&T, no lo quiero con tarjeta SIM. No sé si de pronto, ya, listo, ya, ahí ya cogió la señal y tiene los datos activados. Ya aquí que estamos en la configuración de los datos celulares, a mí me gusta revisar esta opción donde dice ahorrar datos, me gusta tenerlo desactivado. Porque pues tengo un plan completamente ilimitado, así que no quiero que esté ahorrando datos porque pues para eso lo tengo ilimitado. Vamos a darle por aquí un pequeño repaso. Así que pues como pueden ver se ve muy bien. La pantalla se ve muy bien. El nivel de brillo es muy alto también. Valga la redundancia. El True Tone está activado. Voy a desactivarlo. No me gusta utilizar el True Tone. Quiero ver en qué versión de iPadOS está actualmente, así que vámonos a general. Y actualmente está en iPadOS 16.3.1. Ya por aquí debemos de tener la actualización de iPadOS 16.6, si no estoy mal. Vamos a esperar y efectivamente, como puedes ver, vamos a entrar aquí en esta opción donde dice espacio en iPad, porque quiero ver qué tanto espacio ocupado tenemos. Como puedes ver, nos dice que tenemos 14,4 gigas ocupado. El sistema operativo de iPadOS 16 está pesando 9,13 gigas. Estas aplicaciones de GarageBand y de iMovie las voy a eliminar porque no las utilizo. Esas aplicaciones de Keynote, Numbers, Pages, Clips, todas esas aplicaciones las voy a eliminar porque sinceramente no las utilizo. Ahora si nos venimos aquí donde dice centro de control,
Quiero personalizarlo un poquito más. Como puedes ver, este es el centro de control que nosotros tenemos. Por aquí encontramos lo que es el slider para subir y bajar el volumen, el reproductor de música y nuestros atajos para activar los datos móviles, el Wi-Fi, el Bluetooth. Por acá para duplicar la pantalla, los modos de enfoque. Por acá para activar o desactivar el silencio. Por acá tenemos esta opción que es el organizador visual, notas rápidas y la cámara. Pero yo quiero agregarle lo que es la grabación de pantalla, la linterna, ya que la tenemos aquí también. No creo utilizarla, pero pues vamos a agregarla. Vamos a agregar también lo que es el modo oscuro. Y no creo agregarle nada más. Voy a dejarlo así hasta el momento. O bueno, agreguémosle lo que es el ahorro de batería. Entonces aquí ya nos van quedando estas opciones nuevas. Para activar la linterna, dejamos presionado y exactamente igual como en el iPhone. Ahora si nos venimos aquí donde dice pantalla y brillo, vengan, yo quiero colocarle la funda de una vez. Para colocarlo como un stand, vamos a colocarle la funda. Creo que lo metí al revés, tal vez. No. Vamos a meterlo de esta forma. Y el botón de volumen se quedó hundido. Y listo, ya, creo que ya. Eso, entonces así está un poco mejor. Y precisamente por esto fue que compré esta funda. Entonces, aquí en pantalla y brillo vamos a hacer algunos cambios. En lo que es el aspecto, el modo claro, el modo oscuro, me gusta tenerlo en automático. Para cuando se anochezca, se active automáticamente el modo oscuro. Y cuando amanezca, se active el modo claro. Entonces, aquí donde dice tamaño de texto, no me gusta que las letras sean muy grandes. Voy a colocarlas en pequeñas. Aquí pequeñitas. Aquí tenemos lo que son las negritas, para todas las personas que les guste que el texto se vea como un poco más resaltado, digámoslo así. Entonces lo activan y listo, yo voy a dejarlo así activado. El Nightshade voy a colocarlo por horario, que inicie desde las 11 de la noche y que se desactive a las 7 de la mañana. Aquí podemos ver qué tan cálido vamos a tener la pantalla. Esto nos ayuda mucho cuando estemos utilizando nuestro dispositivo en la noche y nos ayuda también a cuidar un poco el sueño. Entonces ahora vámonos para atrás. Vamos a mirar aquí donde dice bloqueo automático. A mí me gusta dejarlo en nunca. No quiero que la pantalla se esté bloqueando automáticamente porque prefiero hacerlo yo manualmente de aquí o simplemente que no se bloquee nunca. Y acá abajo donde dice tamaño de pantalla vamos a poder colocar el tamaño de la pantalla. Entonces vamos a mirar, así es como se ven los iconos actualmente. Si lo activamos, por ejemplo ahí están predeterminados y colocamos más grandes. Entonces fíjate que los iconos se nos hacen más grandes. Entonces yo como quiero siempre tener más espacio, prefiero dejarlo en más espacio. Vamos a darle aquí donde dice listo. Aquí ya se nos está cambiando la resolución de la pantalla. Como puedes ver, ahora todo se ve más pequeño porque la resolución se ha hecho más grande. Entonces vámonos ahora a pantalla de inicio y multitarea. Entonces aquí nos dice usar iconos grandes para aplicaciones. No quiero activar esa opción. Dice aplicaciones recién descargadas, agregar al inicio. Sí, prefiero que se me agreguen las aplicaciones recién descargadas en la pantalla de inicio. Si desactivamos esa opción o si solamente escogemos solo biblioteca de aplicaciones, no se nos van a quedar las aplicaciones recién descargadas en estas pantallas de inicio, sino que automáticamente se van a guardar solamente aquí. Aquí donde dice dock, el dock para las personas que no sepan es esta parte que tenemos aquí. Si salimos siempre está ahí, si entramos a alguna aplicación como que se esconde y si deslizamos suavecito de abajo hacia arriba, ahí ya nos aparece el dock otra vez. Entonces aquí nos dice mostrar bibliotecas de aplicaciones en el dock. Sí lo quiero dejar activado porque esta es la biblioteca de aplicaciones, la que ya le mostré ahorita. Aquí donde dice mostrar aplicaciones recientes y sugerencias del dock, también lo voy a dejar activado. Aquí como puedes ver en el dock tenemos como esta pequeña línea que nos está separando de las aplicaciones que siempre van a estar aquí, de las aplicaciones recientes. Entonces la aplicación reciente en la que estaba ahorita era configuración, como puedes ver está aquí. Pero si entramos por ejemplo al App Store y volvemos a buscar el dock, ya nos aparece el App Store en el dock de las aplicaciones recientes. Si entramos a otra aplicación como por ejemplo recordatorios, fíjate que ya se nos quedan los recordatorios aquí en las aplicaciones recientes. Entonces voy a dejarlo activado aunque hay un gran número de personas que no les gusta tener esa opción activada. Globos de notificaciones, mostrar en la biblioteca de aplicaciones, voy a activarla. Para las personas que no sepan cuál es el globo de notificaciones, es este número que tenemos en la parte de abajo o aquí en las aplicaciones en la pantalla de inicio. Como puedes ver tenemos un 1, ese es el globo de las notificaciones. Si venimos ahora a la biblioteca de aplicaciones también nos aparecen por aquí.
Volvamos entonces ahora a la configuración. Vamos a mirar por aquí en accesibilidad. De aquí sí, normalmente yo no toco nada. Aunque aquí, como puedes ver, tenemos algunas opciones, pero yo de aquí no le muevo nada, siempre lo dejo así. Si quiero como algo en específico, entonces sí vengo, pero pues por ahora no. Aquí tenemos lo que son los fondos de pantalla. Aquí sí no hay como mucho de qué hablar, simplemente son los fondos de pantalla que ponemos en nuestro dispositivo. Entonces tenemos todos estos. Este es el fondo de iPadOS 16 y por aquí tenemos el fondo del iPad Pro de sexta generación y el iPad Pro de 11 pulgadas de cuarta generación. Por el momento voy a dejarle el que tiene actualmente. Ahora donde dice Siri y buscar, aquí vamos a poder configurar Siri, pero yo sinceramente no utilizo Siri, así que simplemente lo dejo desactivado. Esta opción que dice activar mediante Siri, yo les recomiendo que la dejen desactivada porque si tenemos esta opción activada, eso quiere decir que los micrófonos van a estar constantemente escuchándonos para cuando digamos el comando Siri. Entonces vamos a seguir mirando más por acá. Tenemos la opción de Apple Pencil. Pues yo no utilizo un Apple Pencil y no creo utilizarlo sinceramente. Entonces pues por aquí no lo voy a mover completamente nada porque pues no lo voy a utilizar. Acá donde dice Face ID y código, aquí sí vamos a moverle algunas cositas. Pues bueno, normalmente lo que yo activo ya está activado. Lo que es desbloquear el iPad, pues siempre viene activado. Auto rellenar las contraseñas, perfecto. Lo que es iTunes y App Store, eso es principalmente para cuando vayamos a comprar alguna aplicación en el App Store o cuando vayamos a comprar música, películas en iTunes. Aquí donde dice privacidad y seguridad, sí que tenemos que cambiar algunas cosas. Entonces aquí tenemos la ubicación, la tenemos activada. Pero aquí donde dice rastreo tenemos que desactivar esta opción que dice permitir solicitar rastreo. Al tener esta opción activada lo que hace es que le damos permiso a las aplicaciones de que nos estén rastreando todo el tiempo. Así que no gracias, lo voy a desactivar y lo vamos a dejar así. Y desde aquí es donde vamos a poder desactivar la ubicación para algunas aplicaciones. Entonces aquí nos van a aparecer las aplicaciones que requieren de nuestra ubicación. Aquí donde dice datos celulares, a mí me gusta cambiar esta opción de descargar aplicaciones que dice preguntar si supera 200 megas. O sea, si voy a descargar una aplicación del App Store que pese más de 200 megas, me va a preguntar si quiero instalarla. Pero yo no quiero que me pregunte, yo simplemente quiero que lo instale, así que voy a dejarlo en siempre. Si ustedes tienen un plan de datos que no sea ilimitado como el mío, entonces déjenlo en preguntar. Pero pues yo tengo un plan ilimitado, así que voy a dejarlo en activar siempre. Aquí donde dice videos automáticos, también que esté activado y que no esté solamente con Wi-Fi. También si tienen algunos datos móviles limitados, entonces seleccionan que reproduzcan los videos solamente con Wi-Fi. Por cierto, ahora que caigo en cuenta, no sé cómo no caí en cuenta de esto antes, no inicié sesión en mi cuenta de iCloud y en la configuración no me lo pidió por ninguna parte. Un poco extraño, pero bueno, no sé por qué. Siempre que uno va a configurar un iPad nuevo, un iPhone nuevo, obligatoriamente te pide que inicie sesión en tu cuenta de iCloud, pero en esta ocasión no lo hizo, no sé por qué. Ahora ya que inicié sesión en mi cuenta, hay algo que les quiero mostrar. Vamos a entrar aquí donde está nuestro nombre, donde colocamos nuestro Apple ID. Vamos a entrar aquí donde dice encontrar y asegurémonos que encontrar mi iPad o buscar mi iPad esté encendido. Y también coloquemos enviar nuestra última ubicación. Cuando nuestro iPad tenga batería baja, va a enviar la ubicación antes de que se descargue. Y pues buscar mi iPad lo que hace es que vamos a poder localizarlo desde iCloud, ya sea en un computador o ya sea desde otro dispositivo móvil, ya sea otro iPhone, otro iPad o lo que sea. Aquí en la configuración de la cámara vamos a elegir los formatos. Aquí donde dice formatos, donde dice alta eficiencia, no vamos a seleccionar ese, vamos a escoger el más compatible, ya que la alta eficiencia lo que hace es comprimir un poco nuestras fotografías y los videos también. Entonces vámonos para atrás, aquí donde dice grabar video, como podemos ver vamos a poder grabar videos en 4K hasta en 60 fotogramas por segundo. Aquí también vamos a poder grabar en sonido estéreo, ya lo tengo activado. Conservar la configuración, vamos a dejarlo así. Escanear códigos QR, ya está activado. Mostrar texto detectado, ya está activado. Cuadrícula, no voy a utilizar cuadrícula. Voltear cámara frontal, vamos a activar esta opción.
Que esto lo que hace es que cuando estamos tomando una fotografía y esta opción está desactivada, como que se voltea para el otro lado. Es un poco extraño, no sé por qué hace eso, pero si activamos esta opción no se va a voltear la fotografía y va a quedar exactamente como la tomamos. Y aquí donde dice corrección de lente, dice corrige la distorsión del lente de las cámaras frontal y ultra gran angular. Así que pues vamos a dejarlo activado. Y pues listo, así que en pocas palabras esas son como las configuraciones que yo más le muevo a este dispositivo. O bueno, no a este dispositivo, sino que pues a todos los dispositivos de Apple. Vamos a mirar por aquí la cámara como sería. Sino que pues el tamaño del iPad es un poco grande. O sea, no es exageradamente grande como decían por ahí, pero sí es un poco grande. Fíjate que ni siquiera me cabe en la pantalla. O sea, no me cabe en la pantalla de la cámara. Vamos a probar por aquí algunas fotos así rapiditas. Bien. Aunque por aquí se ve que tiene bastante ruido. Mira ahí todo el ruido que se ve en esta fotografía. Ahora quiero probar la cámara frontal y sinceramente la cámara frontal se ve pero muy bien. Tocando desde este botoncito vamos a poder cambiar a la vista ultra gran angular. Y también vamos a poder activar el flash por acá. El temporizador, la fotografía en live. Por acá el modo retrato. Que tenemos modo retrato en el iPad Pro. Entonces aquí como puedes ver. Vamos a ver si también tenemos modo retrato en la cámara trasera. Parece que no. Si me salgo del modo retrato, sí puedo cambiar a la cámara trasera. Si coloco el modo retrato, me pasa a la cámara frontal. Por acá tenemos la panorámica, la fotografía, video, que vamos a poder grabar videos en 4K, hasta 60 fotogramas por segundo. Aquí rápidamente vamos a entrar en Safari, vamos a buscar aquí YouTube. Entonces bien, podemos ver que se aprecia muchísimo navegar en internet con esta pantalla grande. Pues a mí hasta el momento me ha gustado mucho, simplemente con entrar a Google, vamos a entrar a YouTube. Entonces, quiero probar el sonido. Quiero ver qué tan bueno se escucha. Y el teclado es enorme. O sea, fíjate que tenemos un teclado casi que completo, como el de una MacBook Air de 13 pulgadas. El sonido es muy bueno, de muy buena calidad. Recuerden que en la review completa vamos a mirar todos esos aspectos, pero hasta el momento te puedo decir que tiene buenos graves, buenos agudos, buenos bajos, así que pues 10 de 10 por el momento. En este momento ya terminé de configurar por completo mi iPad, ya metí todas las aplicaciones, o sea, ya descargué todo lo que necesito, como puedes ver por aquí, las aplicaciones que más utilizo. Por acá algunos juegos y así, y ya estuve probándola por un tiempo. Vamos a entrar por aquí en algunas aplicaciones que ya tengo abiertas. Como puedes ver en el fondo tengo abierto lo que es Facebook. Aquí tengo abierto Facebook en Safari. Por acá ya tengo YouTube abierto también y ahora te voy a decir por qué lo tengo abierto en Safari. Por acá ya tengo lo que es el App Store. Aquí ya estuve instalando todas las aplicaciones y los juegos. Algo que sí me interesa muchísimo del iPad es el organizador visual o el Stage Manager. Esto nos permite tener hasta 4 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Entonces acá atrás tengo Safari con YouTube. Vamos a reproducir algún video de estos. Vamos a bajarle el volumen. Y por acá pues tengo el App Store, digamos que quiero meter otra aplicación, ya por aquí tengo algunas aplicaciones abiertas, entonces digamos que por ejemplo quiero meter Disney Plus, aquí también, tengo por acá lo que es Safari, viendo videos en YouTube, tengo por acá el App Store, si quiero simplemente cambiar de aplicación, toco encima de la aplicación que quiero cambiar, ahí pausé el video de YouTube y ahora sigue, o también podemos tocar en las aplicaciones recientes que tenemos aquí en el dock.
Si quiero meter otra aplicación, como tengo solamente 3 y puedo tener hasta 4, entonces cojo por ejemplo el Star Plus y lo tiro aquí encima también. Aquí lo puedo cambiar de tamaño. Entonces tengo al mismo tiempo abierto Safari, viendo videos en YouTube, tengo abierto el App Store, que por aquí lo podemos cambiar, tengo abierto Disney Plus y tengo abierto Star Plus y todo en la misma pantalla. Esto es lo que más me llamaba la atención del iPad. Y pues con el iPad de sexta generación pues no podía hacer nada de esto. Digamos que quiero cerrar el Disney Plus, simplemente toco aquí encima en estos 3 punticos y le hundo en cerrar. Y así ya me quedan solamente estas 3 aplicaciones. Digamos que quiero tener otras aplicaciones por aparte. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la música. Tengo la música abierta, que por cierto ya estuve escuchando música y los parlantes son buenísimos. No hay duda de eso. Y quiero meter entonces otra aplicación aquí. Digamos que otra vez quiero abrir el Disney Plus y lo quiero colocar aquí junto con la música. Entonces así lo puedo hacer. Si vengo por ejemplo a la multitarea y vengo otra vez acá donde tengo las otras 3 aplicaciones, que es el Star Plus, el App Store y el Safari, simplemente lo puedo hacer de esta forma, entrando a la multitarea, y así lo voy a poder cambiar. Voy a poder cambiar como de escritorios, donde tengo varias aplicaciones abiertas. Por aquí tengo lo que es Facebook y Instagram, Facebook e Instagram más bien. Facebook lo utilizo más en Safari que en la aplicación porque no me gusta, o sea, es que mira Facebook como se ve aquí en la aplicación y pues por ejemplo mira aquí en Safari como se ve, o sea, literalmente tenemos vista de escritorio si abrimos Facebook en Safari y exactamente igual para YouTube. Se me pausó el video porque como abrí Facebook y Facebook estaba reproduciendo un video, entonces se me pausó el que tenía aquí en Safari. También podemos abrir la aplicación de YouTube, pero pues como te digo, casi no me gusta. Podemos aquí en la biblioteca de aplicaciones, venir a las aplicaciones instaladas recientemente, buscamos la aplicación de YouTube y aquí lo podemos colocar. Entonces tenemos YouTube en el fondo, en Safari, y tenemos YouTube en la aplicación aquí encimita. Entonces fíjate cómo se ve YouTube aquí encima, o sea, la aplicación de YouTube no me gusta cómo se ve, se me hace que se ve mal, o sea, se ve mal. Y pues sinceramente no importa cómo lo acomodes, se me hace que se sigue viendo un poco extraño, o sea, la aplicación de YouTube no me gusta. Si hacemos un poco más grande la aplicación, fíjate los videos cómo se ven, o sea, grandísimos, como la miniatura muy grande. Entonces, si lo ponemos en pantalla completa, pues ahí ya se ve como un poco mejor, pero de igual forma sigue siendo como una aplicación móvil. Y pues yo prefiero que se vea así como lo teníamos en el escritorio aquí. Que fíjate que aquí se ve exactamente como en el computador. Acá le hundo YouTube para ir a la pantalla de inicio. Y pues fíjate que así se ve mucho mejor. Entonces ahora para repasar un poco sobre lo que tenemos en este dispositivo, tenemos lo que es el procesador M2 con 8 GB de memoria RAM, tenemos 8 núcleos de CPU y tenemos 10 núcleos para el GPU, así que como pueden ver tenemos un procesador muy eficiente. Algo que sí me parece un poco extraño es que cuando tengo así varias aplicaciones abiertas, el App Store se me ha cerrado varias veces, no como que crashea y se cierra así de la nada, no, sino que como que se reinicia. ¿Sí me entiendes? Como que estás en otra aplicación, estás haciendo por aquí otras cosas y cuando vuelves al App Store ves que está todo en blanco y como que vuelve otra vez a cargar todas las secciones que tenemos aquí. Se me hizo un poco extraño porque, a ver, con 8 GB de memoria RAM en un iPad, o sea que no tenemos macOS, pues no creo que debería de pasar eso. Otro problemita que yo le veo o que yo le he encontrado a este iPad es lo mismo de siempre, el sobrecalentamiento. Mientras estaba instalando todas estas aplicaciones se calentó demasiado, o sea, se puso muy caliente. Y pues bueno, yo decía normal porque estoy utilizando solamente datos móviles, el Wi-Fi no lo tenía prendido y pues estaba instalando todas estas aplicaciones, así que yo dije pues bueno, normal, ¿no? Pero ya las aplicaciones terminaron de instalar, ya todos los datos se pasaron, todo se descargó, todo normal y seguía calentándose bastante. En este momento ya está caliente. A pesar de que cuando lo estuve utilizando ahorita no tenía la funda puesta, esa funda no la tenía puesta, ahora la volví a poner para terminar el video. Así que pues ese problema del sobrecalentamiento me parece también un poco extraño porque pues tenemos el procesador M2 que en mi MacBook Air
no se calienta tanto, o sea, la MacBook mantiene fresquita todo el tiempo, a pesar de que edito los videos ahí, a pesar de que hago muchas cosas ahí, mantiene fresca. Y no sé, o sea, sinceramente como que hay algo aquí que no me convence, o sea, es que como que se traba un poco, ¿no? Está como raro eso. Vamos a mirar aquí la cobertura que tenemos. Tengo garantía hasta el 30 de julio del 2024. No sé si alcanzaste a notar, o sea, mira esto, mira lo que pasa aquí. Esto que está acá abajo debe de aparecer aquí arriba, en esta parte de aquí, pero por alguna razón aparece como por acá abajo. Si salgo y vuelvo y entro, ya ahora sí como que se arregla. No sé si sean problemas de iOS, pues en este momento lo tengo, como te digo, en iOS 16.6, la última actualización, así que no sé por qué pasa eso. Como que hay algunos pequeños errores en el sistema operativo, fíjate que ya otra vez volvió a desaparecer y aparece por acá abajo. Pero pues bueno, voy a esperar de igual forma hasta algunos días o algo. Cualquier cosa pues lo llevo a garantía. Pues no sé también si de pronto instalarle la beta de iPadOS 17. Pero pues vamos a ver qué pasa de aquí a algunos días. Así que pues suscríbete, que yo todo esto te lo voy a estar contando. Recuerda que aquí vamos a hablar un poco sobre mi experiencia principalmente. Suscríbete para que no te pierdas la review que se viene. Vamos a hacer una review completa. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.